Chicos, para nadie es un secreto que el área de la tecnología ha sido de las industrias que menos se vio afectada con todo esto de la pandemia y la recesión que estamos viviendo en este momento. De hecho, es una de las economías que está en más crecimiento y no solamente aquí en Canadá, esto es a nivel mundial porque desde que empezamos con la pandemia todo se empezó a digitalizar, tuvimos esa necesidad de poder trabajar remotamente y de usar mejores tecnologías para que todo fuera más eficiente y ahí fue donde se dio ese boom de los desarrolladores de software. De hecho, en este momento, este es uno de los motores económicos más grandes del país y son muchas las ciudades que en este momento se consideran como grandes hubs o lugares donde están las startups y grandes empresas dentro de Canadá, como por ejemplo Toronto, Vancouver, Montreal e incluso ciudades más pequeñas como lo es la región de Waterloo. Y a raíz del surgimiento de todos los startups y la consolidación también de las grandes empresas en tecnología, hay una gran demanda en el área de desarrollo de software y de la tecnología informática en general dentro de Canadá. De hecho, Canadá en los años anteriores ha implementado nominaciones provinciales para las personas que están en esta industria y además espera que para los próximos años bajen el puntaje requerido en Express Entry para que las personas que están en la industria de la tecnología puedan llegar a Canadá como residentes permanentes mucho más fácil. Sabemos que muchos de ustedes están interesados en este tema y de hecho les debíamos un video con nuestro amigo John, quien es el experto en esta industria, y les vamos a contar todo junto a él sobre la experiencia de estar aquí en Canadá trabajando en desarrollo de software. Bueno, y ahora sí, empaque y vamos. Listo, John, cuéntanos un poquito más quién eres. Hola, yo soy John, soy desarrollador de software con 14 años de experiencia en todo el rubro de ingeniería de sistemas. Hace aproximadamente 2 años migré a Canadá con mi esposa. Ella vino en un plan de estudio, yo vine con un permiso de trabajo abierto. Y desde hace esos 2 años aproximadamente vengo ya trabajando para una empresa que realmente es de Estados Unidos, pero que tiene presencia en Canadá, tiene una sede aquí en Canadá. Y la idea hoy es mostrarles o hablar un poco acerca de toda la experiencia de migración siendo desarrollador de software y cómo es todo ese proceso aquí en Canadá. Y yo creo que una de las preguntas que más se hacen las personas que quieren ingresar a esta industria o específicamente los que ya están dentro de la industria pero quieren venir aquí a Canadá es qué requisitos necesitan para empezar en la industria y también para ser desarrollador de software aquí en Canadá. Bueno, particularmente la industria de desarrollo de software y más que todo en estas épocas actuales permite un poco más de flexibilidad con respecto a otras carreras. Vamos a tomar por ejemplo medicina. Y es que cuando estamos trabajando en ingeniería de software, normalmente podemos inclusive empezar desde otros tipos de educaciones, otro tipo de formaciones un poco más básicas. No necesariamente se necesita o se requiere de una carrera. Particularmente en mi caso, pues yo empecé con todo un proceso en Colombia de tecnología de sistemas, posteriormente una ingeniería de sistemas. Hoy, en la época actual, pues no es tan necesario hacerlo. De hecho, tengo experiencia con muchos otros desarrolladores e inclusive compañeros de trabajo que no necesariamente han pasado por una formación específica en una universidad. Entonces, digamos que lo primero es obviamente contar con un entrenamiento o contar con cierto conocimiento en el área. Entre más profundo puedas ir, mucho mejor, porque finalmente lo que están buscando estos países también es una especie de expertise en el área específica. Y posteriormente, pues obviamente el que tengas capacidades para desempeñar esa labor. Particularmente hablando de Canadá, pues el tema del inglés se vuelve esencial, se vuelve muy importante porque no solamente es una persona que sepa ejecutar el trabajo, pero que también estén todas las capacidades de comunicarse, de guiar equipos, de estar en constante comunicación con otros equipos de desarrollo y con el mismo equipo en el que te encuentres. Entonces, digamos que principalmente sería contar con unas bases técnicas importantes, no necesariamente una carrera, pero que puedas obviamente desempeñar la labor y que tengas buenos conocimientos. Y segundo, el tema del inglés se vuelve obviamente primordial para poder desempeñarte satisfactoriamente en compañías que se encuentran en este país. Inclusive hablando un poco acerca del inglés, pues este no solamente es necesario obviamente para procesos de migración, sino que inclusive la carrera
particularmente desarrollo de software, está permitiendo que desde Latinoamérica se ejecuten trabajos a empresas americanas, sea en Canadá, sea en Estados Unidos. Entonces, digamos que el inglés también se vuelve esa clave y esa puerta de acceso a un mercado mucho mejor valorado, mucho mejor pagado, y que permite, sea por motivos simplemente económicos, tener una mejor calidad de vida en nuestros países de Latinoamérica, o simplemente tener como esa llave de acceso a procesos migratorios para obviamente estos dos países en este caso particular, o inclusive países de otras regiones. Como pueden ver, una de las cosas más esenciales para poder avanzar laboralmente e incluso también para aspirar a mejores salarios laborales, tanto si estás en el área de la tecnología como si estás en cualquier otra carrera, es definitivamente mejorar y perfeccionar cada vez más el inglés, especialmente si tu proyecto es venir a Canadá, o incluso si simplemente tú quieres mejorar tu nivel de inglés estando en Latinoamérica. Esto te va a traer muchísimos beneficios también a nivel laboral, porque vas a poder ser contratado por empresas que son internacionales y así vas a poder tener las capacidades de comunicarte dentro de esa empresa. Esto no solamente te va a abrir las posibilidades de tener mejor salario, porque te van a pagar en dólares, tal vez americanos o canadienses, o incluso en euros si la empresa es europea, sino que también te va a dar muchísimo peso en tu hoja de vida, porque vas a tener una experiencia laboral dentro de una empresa que es internacional, y esto es muy valorado en estos países como Canadá. Entonces, si tú estás en este momento dentro del área de la tecnología y estás buscando cómo mejorar tus posibilidades, la mejor manera es aprender inglés, y hoy les tenemos una súper noticia, y es que nos encontramos con un curso que es específicamente de inglés para desarrolladores de software. Este curso se encuentra en la plataforma de Cambly, una plataforma para aprender y mejorar tu nivel de inglés con tutores nativos, donde ustedes van a poder no solamente mejorar y perfeccionar el idioma, sino también aprender todos los términos relacionados con la carrera y el vocabulario también que se van a encontrar en un ambiente laboral. Y lo mejor de todo es que por este mes Cambly tiene los precios más bajos que ha tenido en toda la historia por el Black Friday. Además, dentro de la plataforma podrán acceder a las clases de este curso y también pueden escoger diferentes temas y otros cursos de otras carreras de acuerdo a las necesidades de cada uno. También van a poder interactuar con otras personas si escogen la modalidad de clases grupales, o también pueden tener sesiones privadas con los tutores. Las clases son para todos, independientemente de si tú no sabes nada de inglés, si tienes un nivel muy básico o si por el contrario tienes un nivel intermedio o ya estás avanzado. Las clases te van a servir muchísimo para avanzar según tu nivel, porque hay tutores para cada nivel. También cada tutor tiene un acento diferente y es de una parte diferente del mundo, lo que te va a ayudar muchísimo a ampliar y a mejorar tu listening, y cada uno también tiene una personalidad muy diferente, así que hay para todo el mundo. Y se van a dar cuenta que algunos de ellos son muy divertidos. It's also hard for us because of the accent. So here in Canada, we have a lot of people from around the world, especially in Toronto, in this area. Especially, for example, people from Asia, Indians, Chinese people. It's so hard for us to understand their accent. And for example, for me, it's hard to understand a little bit of Australian, but I'm glad that I'm understanding you well, because it's an accent that we are not used to that much, as well as the British. It's different. Yeah, well, see, this is like what my accent's more international now because of teaching. Yeah. But if I was like, yeah, my day bloody going, hey, how long you been here, bro? What? Like, yeah, I can switch, but the problem is you're accustomed to the Canadian accent now. And so American accent, that's yeah. your kind of your bread and butter now. You're Yeah. the American Canadian. Así que aprovechen esta super promoción que está solamente disponible por el Black Friday, con un 60% de descuento en todos, absolutamente todos los planes y todos los cursos que ustedes quieran elegir de Cambly. Pueden acceder a esta promoción con nuestro código, que se los vamos a dejar por aquí con el link que van a encontrar en la descripción, o también pueden escanear este código QR que les va a estar apareciendo por acá para que los lleve directamente a la página y la promoción les aplique inmediatamente. Recuerden que empezar a mejorar su nivel de inglés es el primer paso, tanto si quieren venir aquí a Canadá o si quieren mejorar sus posibilidades en sus carreras y en el ámbito laboral, y lo pueden hacer desde ahora con Cambly. Johnny, cuéntanos cómo fue el proceso para conseguir trabajo como desarrollador de software aquí en Canadá. Bueno, como tal el proceso realmente empezó desde Latinoamérica.
En Latinoamérica, por temas de pandemia, se generó como un boom muy grande de, obviamente, desarrolladores de software. Muchas empresas de Estados Unidos, Canadá, empezaron a buscar desarrolladores en países de Latinoamérica. Particularmente yo empecé a trabajar con una empresa de Estados Unidos de esta forma, no directamente con ellos, pero como un contratista que trabajaba con una empresa que tenía presencia en Colombia. Entonces desde ahí empezó todo. Desde ahí empecé obviamente a pulir un poco más mis habilidades técnicas, a tener un poco más de experiencia en cuanto a temas de trabajo en un idioma extranjero, en este caso en el inglés, y obviamente a generar como contactos y a generar como esa experiencia con este tipo de compañías que pues la verdad trabajan un poco diferente a lo que normalmente trabajamos en Latinoamérica como empresas de Latinoamérica directamente. Ya llegó un momento en el que pues por motivos personales empecé como a buscar opciones de países a los cuales pudiera migrar y que facilitaran como todo el proceso pues de migración por medio de mi carrera. Ahí tuve como varias opciones, entre ellas algunos países de Europa, también tuve pues en este caso Canadá, tuve opciones en Italia, España, en Estados Unidos. Y finalmente se dio como todo el proceso migratorio a Canadá por un plan de estudio que se hizo con mi esposa. Particularmente ya cuando llegamos a Canadá y dada como esa experiencia previa que pude adquirir en Colombia, se dio la casualidad de que pues el trabajo que había desempeñado en esta empresa en Colombia, que era para una empresa en Estados Unidos, de alguna forma como que les había llamado la atención, les había gustado. Esta empresa se dio cuenta de que yo había hecho todo el proceso migratorio a Canadá, ellos también tienen presencia en este país y digamos que desde ahí empezó todo. Y hubo un proceso de comunicación en el que ellos básicamente me informaron que estarían pues como interesados en que yo siguiera trabajando con ellos y pues continuamos todo el proceso, se hizo un tema de entrevistas que la verdad fue bastante laxo, bastante simple porque básicamente yo ya tenía toda la experiencia laboral en la empresa. Ya sabía cómo funcionaba, ya sabía todos los procesos, tenía bastante conocimiento de la empresa y del software. Entonces digamos que fue relativamente sencillo. Obviamente todo esto no hubiera sido posible si no hubiera desempeñado como esa labor desde Colombia. Todo el tema de entrenamiento en inglés, todo el tema de entrenamiento técnico con esta compañía y obviamente el intentar siempre volverse como importante o esencial dentro de los procesos de la misma empresa. Entonces, digamos que todo esto facilitó el proceso. Yo vine, de hecho, con otra empresa. Cuando ya llegué a Canadá, yo vine trabajando con una empresa que también es internacional, que es de Europa, pero que finalmente me interesaba mucho más tener como la experiencia en una empresa local que tuviera presencia en Canadá directamente. Y pues, dada toda esta experiencia y toda la casualidad de que la empresa tenía presencia acá, pues decidí hacer como el cambio y desde ese momento estoy trabajando con esta empresa. Obviamente al empezar a trabajar en esta empresa pues también tenía ciertos beneficios como por ejemplo el empezar a adquirir o acumular experiencia canadiense que en algún momento se vuelve experiencia que puedo utilizar para finalizar el proceso de migración a Canadá, tanto para facilitar el proceso de residencia permanente como en algún momento obviamente adquirir la ciudadanía canadiense. Johnny, ¿por qué elegir el sistema de migración por estudio y no como oferta laboral? Realmente yo creo que hay varios motivos para eso. Uno, cuando tienes oferta laboral, vienes, digamos, vinculado a la compañía, a una empresa en específico, pero tienes un permiso de trabajo cerrado. Eso quiere decir que solo puedes trabajar para esa empresa y en caso de que quieras por algún motivo cambiar de empresa, te hace una oferta estando en el exterior, en algunos casos te van a hacer una oferta salarial un poco menor, dado que la empresa también está incurriendo en ciertos gastos adicionales al traerte como empleado. Y la tercera es porque quedas con una sola vía de migración, es decir, si vienes por permiso de trabajo, con una oferta de trabajo, esa se vuelve tu digamos, vía de migración y tienes que seguir por todo el proceso que te dicte esa vía de migración. Al venir por estudio, realmente cuentas con dos opciones. Se puede hacer todo el tema de estudio con tu pareja, la pareja puede venir a estudiar
que obviamente desde el punto de vista profesional es muy bueno, pero adicional a eso tienes como la segunda opción de migración, que es por trabajo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, mi esposa vino a estudiar, dado que yo ya tengo una buena experiencia laboral aquí en el país, el proceso de migración lo vamos a cambiar. Ya no lo vamos a hacer por estudio para obtener la residencia permanente, sino que lo vamos a hacer por medio de mi trabajo. Entonces, es como tener mayor flexibilidad y obviamente al venir como estudiante y trabajador, también se puede tener, digamos, un tema de ingreso mayor, más importante. La pareja tiene la posibilidad de estudiar, de encontrar un trabajo, digamos, calificado, con una experiencia laboral y con una experiencia educativa canadiense muy buena, que permite un ingreso más alto. Y a la vez, al venir una persona de ingeniería de sistemas, desarrollo de software, pues normalmente va a encontrar trabajos con un buen salario que sumado pues genera un buen income para la pareja en general, para toda la familia. Jenny, ¿has visto alguna diferencia entre el ámbito laboral en Canadá y en Latinoamérica, como en cuanto a cultura, todo este tipo de cosas? Sí, o sea, la cultura acá, por lo menos en la empresa en la que yo estoy, pues hablando desde la experiencia en esta empresa, he notado que ellos son muy orientados como al objetivo, a la tarea. No son, posiblemente en Latinoamérica, si trabajas en una empresa que sea, en este caso, por ejemplo, en mi caso colombiana, son empresas un poco más desorganizadas, tienden a ser un poco más flexibles con las cosas y no tan rigurosos o estrictos con los procesos en algunos casos. Particularmente cuando empecé a trabajar con empresas de Estados Unidos, estando en Colombia, sentí un cambio importante porque desde ellas se sentía como un poco más de exigencia, como un poco más de ser estricto con los procesos, con cómo se hacen las cosas. La responsabilidad que se tiene con las cosas también tiende a ser un poco mayor. Y también como el tema de tú mismo estar constantemente mejorándote, capacitándote, implementando nuevas cosas, proponiendo nuevas cosas. Eso es muy como de la cultura americana, llamémoslo así, norteamericana en cuanto a desarrollo de software. Ya cuando pasas de trabajar como un contratista a trabajar directamente en una compañía americana, se suele hacer un cambio mayor en cuanto a temas de responsabilidades, no solamente por, digamos, cómo ellos efectúan el trabajo, sino también por el nivel que ellos tienen en estas compañías. Particularmente en cuanto a temas educativos de estos países, podría decir que tienen un mejor nivel, suelen salir de las universidades o de diversas instituciones educativas con un mejor nivel técnico en cuanto a diversas tecnologías. Eso les permite ejecutar el trabajo de una mejor forma. Y uno de los cambios particulares que encontré es que en estas compañías, en algunos casos consideran a todos los desarrolladores como un nivel por debajo si vienen de Latinoamérica. Es decir, si ya eres un senior en Latinoamérica, posiblemente aquí no te consideren un senior, te podrían considerar como un desarrollador de nivel intermedio. Y es porque realmente el nivel en estas compañías es, desde mi punto de vista, un poco más alto. Entonces cambia un poco esa concepción en cuanto al desarrollador de software, cambia un poco el tema de exigencias, se vuelve más importante el tema de estarte capacitando constantemente. Esas empresas tienen capacitaciones constantes, tienen trainings constantes que tienes que ir haciendo y que son realmente como obligatorios, son de compliance de la compañía. Entonces eso de alguna forma te obliga siempre a ser un poco mejor en cuanto al tema profesional, no solamente porque estás aprendiendo más tecnologías, estás implementando mejores procesos, sino también porque te vuelves más riguroso en seguir procesos normales de desarrollo de software. Se vuelve menos común el dejar pasar ciertas cosas, se vuelve menos común el dar flexibilidad en ciertas cosas. Entonces podría decir que la cultura es un poco más estricta, pero a la vez te vuelve un mejor profesional al obviamente no tener como todas esas flexibilidades y de pronto cositas que vemos en Latinoamérica en ciertas empresas. Eso, obviamente hablando desde la experiencia personal que he tenido, puede que algunas otras personas tengan una experiencia diferente, pero en mi caso sí noté un cambio importante en cuanto a qué tan estrictos son en Latinoamérica, tanto con empresas locales de un país
como ser contratista ya cuando pasas a ser directamente un empleado de una empresa, digamos, de Norteamérica. Johnny, yo hace algún tiempo, digamos que me interesé por todo el tema del desarrollo de software. De hecho, hablé con vos y vos me recomendaste algunas cosas que podía ir estudiando como para poder tener oportunidades aquí dentro de Canadá. Entonces, si les fueras a decir a ellos como qué podrían ellos estudiar o en qué tecnologías se pueden enfocar para mejorar sus probabilidades de trabajo aquí en Canadá, ¿qué les recomendarías? Bueno, yo creo que, o sea, realmente en Canadá y particularmente en Estados Unidos van a encontrar seguramente ofertas para cualquier tipo de tecnología. Obviamente hay unas más en demanda que en otras, pero pues en caso de que alguien ya tenga experiencia con ciertas tecnologías, no quiere decir que no vaya a encontrar trabajo acá. O sea, van a encontrar trabajo utilizando Pascal, COBOL, Assembler, cualquier cosa realmente. Pero pues digamos que surge o lleva mucho todo el tema de las últimas tendencias en cuanto a tecnología que vemos también en Latinoamérica. Entonces temas por ejemplo como JavaScript, Node.js, todo el tema JavaScript, realmente todos los diferentes frameworks y librerías que existen actualmente pues se encuentran bastante en demanda. Es posiblemente uno de los puntos más seguros o de las tecnologías más seguras a aprender porque realmente casi todas las empresas utilizan JavaScript para algo en este momento. Entonces posiblemente ese sea uno de los más importantes hoy en día, también dado el tema del boom de la inteligencia artificial, que pues en Latinoamérica seguramente también se ha visto y todo el mundo empieza a utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero digamos que en estos países hay muchas empresas también que empezaron a adoptarlo y no solamente como desde el punto de vista de uso, sino cómo seguir desarrollando la inteligencia artificial. Y esto pues abre otra cantidad de lenguajes adicionales que se pueden aprender particularmente para ese enfoque. Obviamente, entre más tecnologías aprendas mejor. Mi recomendación siempre es intentar volverse un experto por lo menos en una. En este caso particularmente recomendaría JavaScript y TypeScript. El tema de React y desarrollo web y también obviamente desarrollo móvil está muy en demanda. Es como lo más común que puedan encontrar en este momento. Una cosa que sí he visto es que hay una abundancia importante en cuanto a desarrolladores front-end. Entonces, por ejemplo, cuando mencionaste el tema de qué tecnologías aprender, front-end es una muy buena opción, pero también hay que tener en cuenta que se empieza a generar como una cantidad importante de desarrolladores en ese lado, en el lado front-end y no en el lado back-end. Entonces también recomendaría mezclar un poco todo ese tema de desarrollo front-end con un poco de tecnologías del back-end para que se vuelvan un poco más integrales en cuanto al proceso de desarrollo de software. No importa si están utilizando, por ejemplo, Node.js para el back-end, si lo quieren hacer por ese lado y ya que están aprendiendo JavaScript podría ser una muy buena opción, pero sí recomendaría que tengan un poco más de enfoque backend porque son los desarrolladores más escasos, son los desarrolladores que normalmente están obteniendo mejores ofertas salariales, son los desarrolladores que a la vez tienen, digamos, un poco más de responsabilidad en cuanto a negocio, lógica de negocio de las compañías. Entonces esto los hace un poco más, llamémoslo, imprescindibles para las empresas, porque al tener todo ese conocimiento backend, todo ese conocimiento del negocio, se vuelve más difícil de reemplazarlo como profesional que simplemente la persona que está construyendo un frontend que hoy puede ser hecho en React, mañana puede ser hecho en Vue. Que en algún momento tengan como las dos opciones sobre la mesa. Obviamente pueden empezar por un frontend que es más sencillo y en algún momento tener un poco de conocimiento del backend. Y en cuanto a las posibilidades laborales, ¿cuáles dirías tú que son los trabajos con más demanda en el área de tecnología aquí en Canadá? Y si sabes algo de los rangos salariales para estos trabajos. Sí, particularmente, bueno, el frontend es muy demandado. Hay muchas personas que trabajan frontend, pero sigue siendo demandado por las compañías. Un frontend junior puede iniciar en rangos salariales entre los 50 a los $70,000 más o menos. Ya a medida que van avanzando, que se vuelven medium developers o senior developers,
pueden llegar a rangos entre los 100 a los 140.000 más o menos. Obviamente todo depende pues, de tu expertise, de qué tan bueno seas en ese rubro. Ya cuando hablamos de desarrolladores, por ejemplo, backend, no importa la tecnología, obviamente pues entre más escasa la tecnología, mejor pagos son. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de un backend C#, podrías estar teniendo para un junior más o menos un rango salarial entre 70.000 a 90.000, eso medium, junior medium. Y para un senior podrías estar llegando hasta los 180, 190, 200.000, todo depende de las tecnologías nuevamente, de qué tan experto seas en ese backend, si eres solamente desarrollador o si ya estás llegando a un cargo un poco más alto como un principal, un staff o un arquitecto. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de motores de bases de datos, data analytics y todo eso, son trabajos que están muy en demanda. Aquí utilizan bastante el tema de análisis de datos y estos empleos particularmente son muy bien pagos. Pues tengo ejemplos o conocidos que tienen rangos salariales que empiezan desde los 150.000 y llegan hasta, por lo menos los que yo conozco, hasta los 250, 280.000. Entonces, nuevamente, depende de tu expertise, depende de qué tan bueno seas, depende de la compañía en la que trabajes. Uno de los grandes beneficios de estos países es que hay muchas empresas muy grandes. No es raro encontrar desarrolladores que vienen de Facebook, desarrolladores que vienen de Google, desarrolladores que vienen de Microsoft o inclusive conseguir ofertas de empleo en estas empresas. Entonces, todo depende de tu expertise. Esos son como lo más común que se encuentra en cuanto a temas de desarrollo. Obviamente a medida que vas avanzando en el país, a medida que vas mejorando tu nivel de inglés, puedes obtener mejores cargos, mejores salarios también. Y finalmente una de las cosas que se busca mucho en estas empresas son el tema de promotion o de cómo ir creciendo en las empresas. Normalmente ellas tienen un plan muy estructurado para eso y eso te permite obviamente avanzar en la escala salarial. Entonces es muy normal que empieces en una empresa a trabajar, por ejemplo, por $80.000 anuales y al cabo de unos 2-3 años estés ganando $130.000-140.000. Entonces eso depende mucho de la experiencia, de la expertise y cómo te vas desempeñando en el cargo. Algo también muy importante acá es, pues digamos, tener un buen acercamiento a las empresas cuando vas a iniciar como todo el proceso de contratación, de entrevistas y todo eso. Particularmente yo recomiendo que todo desarrollador tenga, en la medida de lo posible, por lo menos un portafolio, tenga un GitHub, tengan medios para demostrar su conocimiento. No solamente llegar con un currículum y decir, ok, este soy yo, estas son las empresas en las que trabajo, esta es mi experiencia, sino que cualquier cosa adicional que puedas mostrar, sea una página que sea un portafolio personal tuyo, sea un blog en el que estés explicando algún tema técnico, sea un repositorio de GitHub en que se vea que eres bastante activo y que estás desarrollando temas complejos. Todo eso te ayuda no solamente a cautivar esa atención de la compañía, de las empresas, sino también en el momento de llegar a una negociación de salario, poder como pedir más. Es muy común que aquí siempre te hagan como una oferta inicial, digamos un ejemplo de $100.000, pero siempre esa oferta inicial se puede mejorar. Y si tienes argumentos como por ejemplo tener una certificación, tener un blog, tener X cantidad de cosas que avalan tu conocimiento de las tecnologías y que de alguna forma te dan como esa potestad de decir, no, soy un desarrollador experto, soy una persona que tiene experiencia, que sé hacer muy bien lo que vengo a hacer en esta compañía, lo puedes mejorar. Entonces un salario inicial de 100.000 puede fácilmente, simplemente por temas de negociación, llegar a ser de 120.000 o 130.000. Entonces, entre más cosas, más elementos puedas mostrar desde el principio, es mucho mejor para estas empresas para poder obtener una mejor posición. Y una de las cosas que yo creo que más se preguntan las personas es si sí vale la pena venir y migrar aquí a Canadá y trabajar como desarrollador de software en Canadá versus quedarse en Latinoamérica. ¿Tú qué piensas de esto? Porque creo que es algo que estábamos discutiendo incluso ayer y ahí hay cosas a tener en cuenta, entonces quiero que nos des como tu opinión frente a este tema. Bueno, yo creo que todo depende como de las
prioridades de la persona y del profesional en este caso. ¿Por qué lo digo? Digamos que Latinoamérica, como lo hablábamos anteriormente, ha tenido un boom de búsqueda de trabajos de empresas o de empresas de Estados Unidos que han buscado desarrolladores en Latinoamérica con muy buenos salarios. Pero pues obviamente aunque tú en Latinoamérica puedes hacer mucho dinero, cuando ya llegas al nivel en el que puedes trabajar para empresas extranjeras, siempre está el tema del país. Está el tema, y no porque nuestros países sean malos, pero pues tenemos el tema de posiblemente inseguridad, tenemos temas sociales que no son del todo, digamos, chéveres. Entonces, todo depende de esas prioridades. ¿Qué es más importante para ti? Si para ti es importante tener seguridad, es importante tener tranquilidad, es importante tener acceso, pues digamos, a las cosas que nos ofrecen este tipo de países, pues seguramente, o sea, totalmente vale la pena hacer el cambio. Si por el contrario consideras y te sientes bien en el ambiente de los países de Latinoamérica, consideras que allá está pues como todo lo que es importante para ti, posiblemente si logras llegar a estas compañías, a trabajar con estas compañías desde Latinoamérica, puedas llegar a hacer una cantidad de dinero importante que te van a facilitar o te van a permitir un estilo de vida muy bueno en nuestros países. Obviamente teniendo por la salvedad de lo que pueda ser seguridad, temas sociales, etc. Entonces yo creo que es muy subjetivo, depende mucho de tus prioridades, depende mucho de qué es importante para ti, teniendo en cuenta que no la vas a pasar mal en un país como Canadá, por ejemplo, si eres desarrollador de software. Por el contrario, se facilita mucho el proceso de migración, se facilita mucho el tema pues, de adquirir un trabajo, de tener un buen salario, de tener un buen estilo de vida en un país de este estilo, obteniendo obviamente el plus que te ofrece el país, como la seguridad. Latinoamérica, pues posiblemente esa sea como la mejor opción para la persona. Entonces es eso, es evaluar como todas las opciones, evaluar cuál es tu estilo de vida, qué es lo que más te interesa, qué es el punto más importante para tu vida y con base en eso tomar la decisión. Simplemente toma la ingeniería de sistemas o el desarrollo de software como ese punto a favor tuyo que te facilita tanto estar allá como estar acá con una muy buena calidad de vida. Y ya depende si tú te adaptas al país de Latinoamérica o te adaptas al país, a la cultura de un país como Canadá o Estados Unidos. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, esperamos que les haya gustado un montón. La verdad que agradecemos mucho a John por todos estos consejos que nos acaba de dar. Él tiene bastante experiencia, entonces yo creo que él sabe muy bien de lo que está hablando. No podemos responder absolutamente a todas las preguntas que nos hicieron por interno, por las personas, los desarrolladores que están interesados como emigrar a Canadá de esta manera. Entonces lo que vamos a estar haciendo es como una actividad en Instagram para que vayan y nos sigan en Instagram y estén pendientes porque vamos a seguir respondiendo, pero ya por las historias. Entonces estén muy pendientes de Instagram estos días, vamos a reunirnos de nuevo con John a responder todas sus preguntas y de nuevo muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por responder muchas dudas que muchos de ustedes han tenido y compartir toda tu experiencia y conocimiento. Con mucho gusto muchachos, igual por allá nos vemos en Instagram, si tienen alguna pregunta específica de alguna tecnología, algo que obviamente por temas generales del video no hayamos contestado, la pueden poner ahí y pues con gusto las revisamos después y las contestamos por medio de Instagram. Entonces ya saben, vayan a seguirnos allá, también les dejamos por aquí otros videos que van a ser de su interés, no olviden también seguirnos por aquí en el canal y nos vemos en un próximo video. Bueno, Chao.